Nacional Mayor de San Marcos, especialista en cardiología y medicina interna por el Mayor de San Marcos, sede Hospital, Hospital Nacional 2 de Mayo, maestría en fisiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex docente Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Actualmente médico asistente en cardiología del Hospital Regional de Ayacucho. Le cedo la palabra al doctor Miguel Pachas. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos los asistentes virtuales a este curso organizado la facultad, ¿no? O la Escuela de Medicina Humana de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Muy agradecido por la invitación. Bueno, ahora reiniciando creo la tarde, ¿no? De este primer día del curso de tópicos selectos en medicina. Bueno, el tema a presentarles es una rima muy frecuente en la práctica clínica diaria, ¿no? Que vamos a encontrar siempre, no solamente como médicos generales, sino también como médicos especialistas, ¿no? Que es lo que es la fibrilación auricular, ¿no? Bueno, es un poco extenso, pero voy a tratar de hacerlo lo más comprensible posible, porque es de vital importancia por lo menos tener algunos conceptos básicos sobre lo que es el diagnóstico, la fisiopatología, la terapéutica, ¿no? Entre otras cosas. Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Bueno, como ya saben, la gran mayoría de ustedes, ¿no? La fibrilación auricular es un disturbio de ritmo cardíaco, ¿no? En la cual, a medida que avanza la prevalencia en años, a medida que el uno envejece, aumenta más la prevalencia de esta arritmia, ¿no? Y a pesar que ha habido pues en estos tiempos, estos 20, 30 años, un manejo pues muy creciente de pacientes con FA, esta arritmia todavía sigue siendo una de las principales causas de stroke, o del famoso ictus, ¿no? Comúnmente llamamos, ¿no? DCB isquémico, hemorragia o enfermedad cerebrovascular, ¿no? También constituye una causa principal de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, de muerte súbita inclusive, y de morbilidad cardiovascular en todo el mundo, ¿no? Se sabe por lo menos a nivel mundial, bueno, de 2010, que por lo menos han estimado que hay 20 o ya prácticamente 21 millones de hombres y 12,6 millones de mujeres con diagnóstico de FA. El 1% de esos pacientes tienen menos de 60 años, mientras que el 12% aproximadamente de pacientes tienen entre 75 a 84 años. También se sabe que más de un tercio de pacientes con FA son mayores de 80 años. Prácticamente la FA o la fibrilación auricular está asociada con una cardiopatía estructural, o sea, quiere decir que cuando se le hace la ecografía cardíaca ya vamos a encontrar un daño estructural, ¿no? A nivel del corazón y otras condiciones crónicas. Entonces va a aumentar el riesgo de stroke 5 veces con respecto a los que no tienen FA. Va a aumentar el riesgo de falla cardíaca 3 veces con respecto a los que no tienen, ¿no? Inclusive va a causar demencia, es otro campo que también debe ser ya manejado por los neurólogos, ¿no? Que siempre la FA está asociado con demencia. Con demencia y mortalidad es más o menos 2 veces el riesgo. En esta tabla se puede ver todas las comorbilidades que están asociadas a FA, ¿no? Por ejemplo, acá vemos prácticamente está asociada a hipertensión, a enfermedad cardíaca isquémica o cardiopatía isquémica, a hiperlipidemia, a falla cardíaca inclusive, anemia, entre otras como artritis, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, EPOC, hablan inclusive de las cataratas. Entonces hay que tener en cuenta esto, hay varios factores de riesgo que van a ser modificables, como son la hipertensión, que de alguna manera está asociado con FA, con la fibrilación auricular. Acá, por ejemplo, vemos la morbilidad y la mortalidad cardiovascular que está asociada con fibrilación auricular, prácticamente el evento principal que siempre lo toman en cuenta lo que es en los estudios que se hacen últimamente, ¿no? Estudios aleatorizados a doble ciego, el evento principal es la muerte, ¿no? Otra morbilidad muy importante es el stroke o el ictus. Inclusive también toman como datos el número de hospitalizaciones que tiene el paciente que tiene falla FA, ¿no? La calidad de vida inclusive está deteriorada en estos pacientes.
inclusive hablan también de una disfunción del ventrículo izquierdo, que es decir, la falla de bomba, ¿no? En cuanto a más que nada la función sistólica y la función diastólica del corazón. Y como también se mencionó anteriormente, declinamiento ¿no? cognitivo. Y lo que llamamos nosotros demencia vascular. Este término es mayormente acuñado por los neurólogos, ¿no? Demencia vascular, que va a ocasionar microinfartos a nivel de lo que es el tejido cerebral y de alguna manera va a conllevar un déficit cognitivo, ¿no? Que va a llevar inclusive hasta la muerte, inclusive. Bueno, en cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones, ¿no? Sobre lo toman, hay que tener en cuenta las guías que toman más que nada la guía europea, ¿no? Entonces, según la presentación, ¿no? La duración y cómo termina, si es que termina de una manera espontánea de los episodios de FA, porque mayormente la FA, la fibrilación auricular empieza como episodios, empiezan y terminan, o a veces son ya duraderos, ¿no? Entonces van a distinguirse 5 tipos principales. La primera es la FA de novo, o también llamado de reciente inicio, o sea, que se diagnostica por primera vez. Entonces es una FA que no ha sido diagnosticada antes, no se sabe, bueno, prescindiendo de su duración, o la presencia y severidad de síntomas relacionados a FA. Quiere decir que vemos un paciente que llega a la emergencia por falla cardíaca, no tenía antecedentes aparentemente de FA, pero se le saca se hace su examen clínico y se saca su electro y se determina que tiene FA. Entonces, como es la primera vez, entonces se le conoce como una FA de reciente inicio, ¿no? El otro tipo también, ya también muy frecuente, es la paroxística o autolimitada. La mayoría de los casos va a ser más o menos, durará estos episodios de 48 horas, pero pueden durar hasta 7 días. Luego viene la persistente, es una FA que dura más de 7 días, acá ya viene ¿no? el punto de corte. FA que dura más de 7 días, incluyendo episodios que se pueden terminar por cardioversión mediante fármacos o de una manera por cardioversión eléctrica después de 7 días o más. Esa es la FA persistente. Otra de la FA persistente de larga duración es una FA que va a continuar por lo menos más de un año, dice, cuando se decide adoptar una estrategia de control de ritmo sinusal. Y la otra es la FA permanente. En este caso, bueno, ya aquí ya, por más que tú quieras cambiarlo, el ritmo sinusal ya no se puede. Entonces, es una fibrilación auricular que es aceptada tanto por el paciente y por su médico tratante. Entonces, acá ya fracasa la cardioversión y solamente queda adoptar otra estrategia, en este caso el control de la frecuencia ventricular, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre en el tratamiento hay dos grandes brazos, ¿no? Mantenimiento del ritmo sinusal, o sea, tratar de mantener el ritmo sinusal, o control de frecuencia ventricular. Ambas estrategias han sido estudiadas plenamente por estudios aleatorizados que van a ver en la literatura científica, en las cuales ambas estrategias son iguales, o sea, la sobrevida es la misma. O sea, no hay una prevalencia o una predilección por una por otra, ¿no? Puede ser una estrategia de control de ritmo o la otra estrategia en el control de la frecuencia ventricular. Acá en este cuadro otra vez son los patrones de FA que ya se mencionó anteriormente, ¿no? Diagnosticado por primera vez, FA paroxística, FA persistente de larga duración y FA permanente. Otra clasificación que también por ahí hay que tenerlos en cuenta porque algunos colegas todavía lo están usando, por ejemplo, y es importante, es tener en cuenta la FA valvular. FA valvular y FA no valvular. La FA valvular en este caso siempre hay que tener en cuenta aquí la presencia ya determinada por una ecografía cardíaca de enfermedad mitral reumática, clásicamente ya conocido por todos ustedes, creo, la estenosis mitral. Aquel paciente también que tiene válvula protésica, válvula bioprotésica o reparación valvular mitral. Esa es más o menos la definición de aquellos pacientes que tienen FA valvular, ¿no? Acá en este caso, lo más importante, la enfermedad mitral reumática y la estenosis mitral. Entonces, en el otro grupo, en la cual no hay esas patologías o anomalías encontradas en la eco, o no son portadores de válvula protésica ni de válvula bioprotésica, se dice que son FA no valvular. Y esto va a ser muy importante en el tratamiento, más que nada en la anticoagulación. Eso poco lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, la FA no valvular es FA en ausencia de estas últimas condiciones que ya se mencionaron. O sea, aquel paciente que no tenga válvula protésica, no tenga estenosis mitral, ni sean portadores de válvulas bioprotésicas. Un término antiguo era la FA long en inglés, ¿no? Long o solitario, o también llamada idiopática. Esta era una FA en la cual existían aquellos pacientes que tengan menos de 60 años
sin evidencia clínica o ecocardiográfica de enfermedad cardiopulmonar, hipertensión o diabetes mellitus. Está en desuso ese término, FA long o idiopática. Y la FA crónica tampoco debe usarse, entonces debe adoptarse más que nada de la FA persistente, como ya se dio en la anterior clasificación, ¿no? Hay otros tipos clínicos de fibrilación auricular que, como ven en este cuadro: secundaria cardiopatía estructural, FA focal, más que nada tienen, ya este es un diagnóstico electrofisiológico, FA poligénica, bueno, acá ya tienen que ver enfermedades genéticas, porque hay anomalías en algunos genes. La FA postoperatoria también es una entidad muy frecuente, aquellos pacientes postoperados que inicialmente no se les hace surgimiento quirúrgico, están en ritmo sinusal, mayormente son, ¿no?, ancianos por ahí. Y bueno, se entra a sala de operaciones, pero ya pues, a las 2 horas nos llama el anestesiólogo o el cirujano que el paciente está haciendo falla cardíaca. Y se le hace el examen clínico, se saca su EKG y aparece la FA, ¿no? Esa es la FA postoperatoria, que es una FA de reciente inicio, no es inicio de FA, ¿no? Otros son FA en pacientes con estenosis mitral o válvula protésica, ya es igual como la valvular. FA inclusive en atletas. Se ha visto que hay casos de atletas que hacen FA paroxística. Y esto va a estar en cuenta más que nada en relación a la duración o la intensidad del esfuerzo físico que hagan estos atletas, ¿no? Y FA monogénica, ¿no? Entonces, esto más que nada está asociada a coropatías heredadas. Inclusive acá hay una nueva entidad también muy común, muy frecuente, o que últimamente se ha determinado ya genéticamente, que son las canalopatías. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, es un poco complejo hablarles, pero por lo menos quiero resumirles. Hasta ahora, hasta por lo menos 2020 que he revisado esta información, este tópico, su patogénesis no está entendida completamente. Es compleja, es multifactorial porque intervienen muchos factores y es variable en individuos diferentes. Hay que tener en cuenta dos conceptos de gran importancia, que es, en primer lugar, los factores que van a iniciar, factores disparadores, que van a iniciar la FA, y factores que lo van a perpetuar. Eso es tener en cuenta eso, ¿no? O que van a mantener esa arritmia. Y se ha visto en estudios ya de electrofisiología, lo que llaman estudio de mapeo avanzado, inclusive con animales, se han inclusive demostrado que hay la presencia de sustratos y modificadores fisiopatológicos que son responsables de la FA. Uno, por ejemplo, se ha visto que hay un envejecimiento continuo o degeneración de tejido auricular o de tejido atrial y el sistema de conducción. Otro mecanismo que se ha encontrado, ¿no?, progresión de la cardiopatía estructural, quiere decir que el daño que ha tenido, cualquier daño que tenga en estructuralmente el corazón, su progresión va a conllevar esta arritmia. Inclusive la isquemia miocárdica, por ejemplo, pacientes postinfartos, hipoxia local, desarrollo de electrolitos, desarrollo metabólicos. Otro punto importante, inflamación. Acá hay que tener en cuenta el concepto de inflamación, que va a estar relacionado mayormente a pericarditis o miocarditis, como cirugía cardíaca, predisposición genética, inclusive acá hablan de fármacos y la influencia autonómica. Entonces, hay varios sustratos y modificadores que van a ser responsables de la fibrilación auricular. En este cuadro, por ejemplo, pueden ver, ¿no?, prácticamente acá hay una triada, ¿no? Un disparador arriba a la izquierda, que va a iniciar la FA, debe haber un sustrato fibrótico que va a causar el mantenimiento, y va a haber por ahí la presencia de moduladores, que son mecanismos potenciales múltiples, ¿no? El disparador mayormente se ha visto anatómicamente que está en el origen de las venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda. Entonces, aquí va a haber, pues se han dirigido estos estudios a esa zona, porque por ahí están los iniciadores de FA. Se habla también entonces acá en el sustrato fibrótico, la presencia de una cardiopatía atrial fibrótica. Entonces acá, ciertas cardiopatías estructurales como por ejemplo, estenosis mitral o cardiopatía obstructiva hipertrófica pueden causar esta enfermedad atrial severa. Y esto de alguna manera va a haber dilatación de la aurícula izquierda y ser un sustrato, ¿no?, para la perpetuación de la FA. En cuanto a la parte inferior, en cuanto a los moduladores, que son mecanismos potenciales múltiples, hay varios factores que se pueden modificar, como pueden darse cuenta ustedes, ¿no? Hablamos de la hipertensión, la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, inflamación, el cáncer que está en boga últimamente, aquellos sobrevivientes con cáncer, porque ya la sobrevivencia está aumentando en pacientes con cáncer, que al final va a haber fármacos de alguna manera, fármacos quimioterápicos que pueden también ocasionar daño cardiotóxico, ¿no?
Otro mecanismo modulador son las cirugías, remodelamiento eléctrico, el sistema nervioso autonómico y los deportes, ¿no? De gran esfuerzo. Entonces es importante tener en cuenta este triángulo, ¿no? Fisiopatológico de la FA, la presencia de iniciadores o disparadores, los triggers, el sustrato fibrótico que va, en este caso, mantener el ritmo anormal de FA, y la presencia de moduladores que de alguna manera pueden revertir o no en la FA. Entonces, como ya se mencionó en este cuadro anterior, ¿no? Factores responsables para el inicio de la FA son disparadores que van a inducir la arritmia y un sustrato, como ya se menciona, receptivo que lo va a mantener. Entonces se ha detectado que hay dos tipos de arritmia que pueden cumplir un rol en el generar el FA. Uno son los PACs, en este caso, nosotros lo llamamos complejos atriales prematuros, quiere decir que si tenemos un ritmo sinusal normal en un EKG, este complejo atrial prematuro va a aparecer antes que venga el otro normal, por eso se dice complejos atriales prematuros, o también llamados extrasístoles supraventriculares, ¿no? Y el otro ritmo que puede de alguna manera iniciar el FA es la taquicardia focal. Entonces, el mecanismo de inicio de la FA es incierto en la mayoría de los casos y probablemente, pues no está nada dicho, probablemente es multifactorial. Estos disparadores van a propagarse en ese miocardio atrial y pueden iniciar múltiples ondeletas, ¿no? De reentrada y de FA. Los factores disparadores de FA van a incluir estimulación simpática, acá ya viene la modulación por sistema nervioso autonómico, estimulación simpática y parasimpática. Bradicardia, la presencia de PACs, como se le decía, contracciones auriculares prematuras, que es la causa más común, ¿no? Taquicardia supraventricular, el flúter atrial, que es otro tipo más o menos, ¿no? de arritmia, y el stretch atrial agudo, que decir que la distensión que puede ocurrir de una manera súbita de la aurícula, para la cual no está acostumbrada, también puede ser un disparador de FA. En cambio, de los disparadores de las venas pulmonares, como ya se mencionó, esas venas pulmonares van a desembocar mayormente normalmente en la aurícula izquierda. Y se ha visto que hay esos focos disparadores dentro de esos, se llaman de estuches, ¿no? Como una especie de paquetes de miocitos atriales, en la cual se va a extender en las venas pulmonares, y esto va a ocasionar el inicio o el disparador o el gatillo de la mayoría de los casos de la FA paroxística. Entonces también representa el sitio principal disparador para inicio de FA en pacientes con FA persistente recurrente. O sea, acá se le está achacando más que nada la responsabilidad de inicio a las venas pulmonares, ¿no? A los miocitos que están cerca de la desembocadura de las venas pulmonares. Entonces se ha visto que la unión vena pulmonar con la aurícula izquierda tiene fibras miocárdicas discontinuas y están separadas de tejido fibrótico. Entonces acá tenemos un sustrato fibrótico que va a tener la FA. Entonces estas fibras van a ser altamente arritmogénicas, van a iniciar a disparar la arritmia, ¿no? Pueden promover excitación de reentrada, automaticidad y actividad disparada. Estos son los más que nada para iniciar las arritmias. Esto lo verán cuando un día vean lo que es los mecanismos de las arritmias. Ya se puede ver este cuadrito. Acá justo vemos un EKG de 12 derivadas. Y acá tenemos una contracción, ¿no? Aquí aparece una contracción auricular prematura y que ahí se genera la FA. Acá estamos en ritmo sinusal, si se dan cuenta, y aquí aparece la FA, ¿no? Acá es prácticamente un ritmo alternado, ¿no? Dentro de los mecanismos de mantenimiento de FA hay varios factores que van a actuar como perpetuadores, ¿no? Que van a asegurar el mantenimiento de la FA. Ya hemos hablado anteriormente de los mecanismos que disparan, ¿no? Ahora aparecen los mecanismos que lo mantienen en ese ritmo de FA, ¿no? Entonces, un factor puede ser la persistencia de estos disparadores e iniciadores que va a inducir FA. La persistencia de la FA va a resultar en una combinación de procesos de remodelamiento. Acá ya hablo un nuevo concepto, remodelamiento eléctrico, quiere decir que con respecto a un corazón o una aurícula normal, va a haber un remodelamiento eléctrico y estructural. Entonces acá es importante que siempre en todo paciente con FA va a haber dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Y inclusive va a haber un acortamiento ya de lo que es el periodo refractario de la aurícula, ¿no? Izquierda también. Entonces se han propuesto hay varias teorías, ¿no? Para explicar los mecanismos que subyacentes de FA. Uno es presente, como ya se mencionó, la teoría de la ondeleta múltiple,
y la otra es la hipótesis de la fuente localizada, llamado teoría de los rotores, pero todo esto sigue siendo teoría, ¿no? Entonces no hay nada concreto. En cambio, lo que es el remodelamiento auricular, como ya se mencionó, hay estresores, ¿no? Factores externos, estrés, llámese cardiopatía estructural, hipertensión, diabetes mellitus, la misma FA, va a inducir un progresivo proceso de remodelamiento estructural, o sea, ya va a haber un remodelamiento de lo que es una aurícula izquierda, ¿no? ¿Y cuáles son las características muy importantes, los hallmarks, ¿no? Va a haber activación de fibroblastos, depósito de tejido conectivo y la presencia de fibrosis. Puede inclusive haber infiltración grasa de la aurícula, infiltrado inflamatorio, hipertrofia de miocitos, necrosis hasta amiloidosis, o sea, el depósito de la proteína amiloide, ¿no? El remodelamiento estructural, entonces va a ocasionar, ¿qué ocasiona? Una disociación eléctrica entre los haces musculares y la conducción local heterogénea. Entonces esto va a favorecer la reentrada y la perpetuación de la arritmia, ¿no? Bueno, entonces aquí en esta tabla se puede ver todas las alteraciones fisiopatológicas que están asociadas con la FA, ¿no? Cambio de la matriz extracelular, o sea, ya se ve un poco más molecular en lo que es la fisiopatología, ¿no? Cambio de la matriz extracelular, ¿no? Función de los fibroblastos y de las células grasas, alteración de canales iónicos, alteraciones de miocitos, alteraciones endoteliales vasculares, cambio del sistema nervioso autonómico. Es bastante complejo, por eso le mencionaba, espero que no no se pierdan acá, pues, ¿no? Pero más que nada hay que tener en cuenta esto, que la fisiopatología es muy compleja, hay muchos factores que intervienen en la génesis y en la perpetuación de la FA, ¿no? En este gráfico para mencionar, ¿no? Acá tenemos a la izquierda los factores que de alguna manera son moduladores, ¿no? Diabetes, la misma falla cardíaca, o sea, la misma falla cardíaca puede originar FA, y la FA a su vez puede hacer falla cardíaca. Acá viene como es quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces acá es lo mismo, prácticamente, ¿no? ¿Quién fue primero, la falla cardíaca o la FA? Y es así, es un círculo vicioso que se va a generar. Otros factores moduladores, bien sea la obesidad, que este es un factor que puede ser modificable, la cardiopatía, en este caso coronaria, pacientes post-infarto, la hipertensión, otro factor muy importante y prevalente a nivel mundial, el envejecimiento y la predisposición genética, ¿no? Todo esto va a conllevar a que haya una disfunción aquí, ¿no? Va a haber entonces hemocito cardíaco, hipocontractilidad, distensión arterial, ¿no? Inflamación. Todo esto va a conllevar a que, de alguna manera, remodelamiento vascular, isquemia, infiltración grasa, fibrosis, bueno, y todos estos mecanismos hacen que todos conlleven a fibrilación auricular. Pero ¿cuál es la parte más, lo que se puede reflejar clínicamente, ¿no? Que la cavidad atrial en este caso, esta es la cavidad atrial por si acaso afuera, ¿no? Va a haber estado de hipercoagulabilidad, porque se va a exponer, por ejemplo, se expone el factor tisular y aparece acá la coagulación se activa, ¿no? Activación de plaquetas, hipercoagulabilidad, ¿y esto qué lleva? Ya saben ustedes cuál es el resultado, la punta del iceberg, que viene a ser el stroke, o la enfermedad cerebrovascular, tanto isquémico, mayormente es isquémico, ¿no? O también puede ser hemorrágico, pero mayormente es isquémico. Entonces, en este cuadro se puede ver todo lo que de alguna manera puede conllevar, ¿no? Una disfunción endotelial, activación de cascada de coagulación, estado de hipercoagulabilidad y al final, el stroke. En el caso del remodelamiento auricular, a los cambios estructurales y funcionales en el miocardio atrial y la misma éstasis de sangre, que sí, como se dan cuenta ustedes, no hay ya buena contracción, de hecho va a quedar algo de sangre ahí en la aurícula izquierda, y acá se achaca otra estructura muy importante que pertenece, o es un anexo de la aurícula izquierda, que es la orejuela izquierda, ¿no? Entonces he visto que van a generar un estado o un medio protrombótico, formador de trombos. Entonces va a haber una activación no solamente atrial, sino también sistémica de la cascada de coagulación, y esto puede explicar por qué episodios cortos de FA, y eso es cierto, he visto pacientes que vienen a la emergencia en el hospital con déficit motor, ¿no? Por ejemplo, se encuentra, bueno, un infarto a nivel cerebral, y el paciente está en ritmo sinusal, no es hipertenso, ¿no? Bueno, entonces aquí ya pues hay que ver, ¿no? Que lo más probable es que tenga un episodio corto de FA, ha originado un émbolo por ahí, ha llevado un émbolo y ya ha ocasionado el infarto, ¿no?
Entonces se ha visto que esta activación arterial sistémica de la cascada de coagulación puede, de alguna manera, explicar por qué episodios cortos originan un riesgo de stroke a largo plazo. Inclusive la FA provoca un acortamiento del periodo del factor atrial, ¿no? Debido a una regulación en baja. Aquí va a haber una regulación en baja de la corriente de ingreso de canales de calcio. Tiene una regulación en alta de la corriente rectificadora interna, los KRI, ¿no? Rectificadores internos de potasio, que son canales específicos, ¿no? Inclusive no se va a llevar bien el manejo de lo que es los iones de calcio. Entonces va a haber mayor liberación de calcio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo clínicos que están implicados en la FA? ¿Cuáles estos factores predisponen a FA? ¿No? Hay causas reversibles, ¿no? Prácticamente acá tenemos, por ejemplo, para el endocrinólogo, tirotoxicosis, ¿no? O hipertiroidismo. Infarto de miocardio, pericarditis aguda, reciente cirugía cardíaca, enfermedad pulmonar aguda, ingesta de alcohol. Ahí están los alcohólicos que toman licor y después dicen, no sé por qué mi corazón está que palpita mucho. Acá está haciendo de su FA, pues. Y electrocución, ¿no? Accidentes por electrocución. Entonces, se ha visto entonces que la FA es secundaria a la cardiopatía estructural subyacente en más del 70%. Y al final es todo, ¿no? Esto, como decía, la punta del slider, es la expresión arrítmica final de varias enfermedades. O sea, cuando ya vemos un paciente con FA, es que ya hay varias expresiones de varias enfermedades. Solamente vemos la punta, hay que buscar el origen, ¿no? ¿Qué pasó con esta FA, ¿no? Y el FA inclusive va a derivar de un proceso complejo de factores predisponentes que van a contribuir al disparador, al triggering de FA. Acá ya se habla del sistema nervioso parasimpático, tanto el simpático como el parasimpático, arritmias predisponentes o focos ectópicos que están en las venas pulmonares, incremento de la distensión atrial, ¿no? Acá hablan de enfermedades valvulares, hipertensión, la misma FA, disminución del ratio de miocito tejido fibroso, quiere decir que va a haber mayor presencia de tejido fibroso que los miocitos. Esto es ocasionado mayormente por hipertensión. Incremento de las medidas inflamatorias también, pericarditis y miocarditis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de FA aguda? Llámese acá infarto de miocardio, como una complicación. La cirugía cardiotorácica. ¿Cuáles son los factores de riesgo clínicos más frecuentes para FA crónica, a diferencia de la FA aguda? Hipertensión y la cardiopatía isquémica, ¿no? Importante estos dos puntos, que también son muy prevalentes en nuestro medio, ¿no? Ahora, si vamos a nuestro caso, nuestro querido país, nuestro Perú, hipertensión, valvulopatía reumática, mayormente la estenosis mitral, y las cardiopatías congénitas son las más frecuentes. Perdón, esta es la isquémica. La presencia de disfunción del nodo sinusal también va a predecir un riesgo, ¿no? Cuando ya está fallando nuestro marcapaso natural, también disfunción, y esto va a predecir un riesgo de incrementado de FA. En pacientes más jóvenes, 30-45% de casos paroxísticos y 20-25% de casos persistentes de FA van a ocurrir en ausencia de FR agudo, ¿no? En ese caso, factores de riesgo agudos o crónicos para la arritmia, ¿no? Por eso acá se decía antiguamente la FA long o idiopática, ¿no? Es mayormente menos de 60 años, como ya se mencionó. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables? De hecho, ¿no? La edad. A mayor edad, más FA, ¿no? La prevalencia de FA se incrementa con la edad, ¿no? Por ejemplo, acá se ve menos de 1% a menos de 60 años. De medida que avanza la edad, aumenta la prevalencia, ¿no? Más de 10% en mayores de 80 años. Entonces, la edad promedio de pacientes que tienen FA, 75 años. En cuanto al género, la incidencia más alta es en varones que en mujeres. La raza se dice que es más frecuente en blancos que en negros. Bueno, asiáticos e hispanos. Esto mayormente tomado de estudios epidemiológicos en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la genética, se dice que más de 5 pacientes con FA y 15 a 20% de aquellos con FA en ausencia, o sea, se ha hecho todo el estudio correspondiente para ver la causa del FA y no se encuentra, tienen una historia familiar positiva, ¿no? O sea, puede haber un componente genético que también tengan FA. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Y aquí sí hay que tener mucho énfasis, ¿no? Hay que enfatizar en esto, hay que modificar esos factores de riesgo, de hipertensión. Mientras tenga tu paciente hipertenso controlado, no hay problema. Pero si no lo controlas, ni modo.
va a haber cardiopatía hipertensiva y esto lo conllevará que haya, pues, ¿no?, desarrollo de FA. Entonces, esta cardiopatía hipertensiva, en este caso se habla pues ya de engrosamiento, hipertrofia de las cámaras, en este caso del septo intraventricular o del mismo ventrículo izquierdo, de la condición crónica subyacente más común en pacientes con FA, pero en países desarrollados. Se ha visto entonces que la misma hipertensión por sí misma o per se incrementa el riesgo de FA 2 veces, ¿no? O sea, el paciente hipertenso, con respecto al otro que no lo es, desarrolla FA, el doble. Ahora, si van juntas de la mano, tanto hipertensión, vemos un paciente hipertenso y con FA, de hecho, pues, incrementa el riesgo de stroke, o sea, DSB. Incrementa también el riesgo de falla cardíaca, hospitalización y mortalidad global, comparado con aquellos que tienen FA sin hipertensión. Y entre falla cardíaca, ¿no? Aquí van a compartir tanto la falla cardíaca como la FA, comparten varios factores de riesgo y procesos fisiopatológicos comunes. Se ha visto, por ejemplo, que la falla cardíaca fue prevalente en 33% de pacientes con FA paroxística, 44% de pacientes con FA persistente y 56% es biprevalente, ¿no?, con FA permanente. La prevalencia de FA se incrementa con la severidad, o sea, si está más severo la falla cardíaca en cuanto a sus estadios, mayor prevalencia de FA. Y ya saben ustedes, hay clase 4 funcionales, 4 clases funcionales, ¿no? Es más, a medida que avanza la clase funcional, se hace más prevalente el FA. Ahora también se dice que tanto el FA como la falla cardíaca también son factores de riesgo independientes para uno y otro. Entonces, pues se le decía, ¿qué fue el primero, huevo o la gallina, no? Entonces la FA puede ser una causa y también puede ser una consecuencia de la falla cardíaca. Entonces la falla cardíaca es un potente factor de riesgo para FA. Inclusive incrementa 6 veces el riesgo de originar FA. O sea, la falla cardíaca por sí sola origina un incremento de 6 veces el riesgo de FA. Y la FA sola se asocia a un incremento de 3 veces en el riesgo de falla cardíaca. ¿Ya? Entonces, enfermedad valvular, ya bueno, acá ya hemos dicho si es clasificada como valvular y no valvular. El principal factor de riesgo, en este caso se llama como factores modificables, y el principal factor de riesgo independiente de FA, acá ya la mencioné anteriormente, es el crecimiento de la aurícula izquierda. Obviamente el crecimiento, el área es más o menos de 20 centímetros cuadrados, es normales. A partir de 20 puntos de corte ya se habla pues de una dilatación, un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Y mayormente es resultante de la enfermedad reumática, ¿no? Entonces, cuando haya una hipertensión a nivel de la aurícula izquierda, va a promover el stretch, o sea, la extensión a nivel de los miocitos, y va a ocasionar el remodelamiento de la aurícula. Entonces, una vez que hay remodelamiento atrial, tanto estructural como eléctrica, va a promover la FA. La prevalencia de FA en pacientes con apatía reumática varía con el tipo de enfermedad. Por 1% de válvula aórtica, 16% con, ¿no?, insuficiencia mitral aislada, 29% con estenosis mitral aislada, acá ya se habla de una valvopatía mitral, y 52% con insuficiencia mitral y estenosis mitral combinada. Quiere decir que acá, si se dan cuenta, esta combinación de una valvopatía mitral, tanto como insuficiencia y estenosis, es alta, ¿no? Es más prevalente la FA, ¿no? Y también se menciona acá otra vez, se enfatiza, ¿no? El riesgo de FA se va a correlacionar con el tamaño de la aurícula izquierda, o sea, mayor tamaño, mayor incidencia de FA, ¿no? Ahí está. Acá podemos hablar de un diámetro de 40 milímetros como punto de corte. Y el riesgo de tromboembolismo es más alto en pacientes con FA y enfermedad mitral reumática. Otro factor de riesgo modificable, la coronopatía coronaria, que está presente en más del 20% de los pacientes con FA, que ocurren de manera transitoria del 6 al 22% de pacientes que tienen el síndrome coronario agudo, llámese infarto o aquí inestable, ¿no? Y se asocia a incrementada movilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, el paciente con FA debe tener un infarto, en este caso 47%, acá se dan cuenta. Entonces hay más riesgo. Los pacientes que tienen FA pueden tener riesgo de infarto, 47%. Y el riesgo más alto es 71% en pacientes libres de enfermedad coronaria, menos de 60 años y inclusive a las mujeres. ¿Ya? ¿Y cuáles son los mecanismos? Bueno, regeneración de estado protrombótico inducido por FA, activada por una activación plaquetaria sistémica, generación de trombina y difusión endotelial. Otro puede ser la inflamación inducida por FA, que promueve ruptura de las placas ateroma y ocasionar el infarto.
Otro va a ser el tromboembolismo coronario directo de coágulos de la escuela izquierda, mayor isquemia por frecuencia ventricular incrementada y la presencia de factores de riesgo comunes. La cardiopatía congénita como factor de riesgo modificable, ¿no? Se ha visto que se desarrolla la FA en más de un tercio de pacientes con cardiopatía congénita. Y es más común en pacientes que tienen o son portadores de efectos congénitos severos, lesiones axiales del lado izquierdo con cardiopatía no reparada. Y también se ha visto que hay mayor sobrevida. Hay pacientes ya con cardiopatía congénita que han tenido una reparación y también pueden tener FA crónica, ¿no? O persistente. La apnea obstructiva del sueño, otra patología mayormente a nivel pulmonar, ¿no? Se ha demostrado una asociación independiente de FA y síndrome de, ¿no?, apnea obstructiva del sueño, el SAOS. Va a ocurrir en 5% de pacientes con apnea severa. Y de alguna manera puede afectar la respuesta de terapia médica volativa de los pacientes con FA. ¿Y cuál es el mecanismo que implica todo esto, ¿no? Que la inspiración forzada, repetitiva, durante la apnea, pues el paciente con rito puede hacer apnea, ¿no? Mientras duerme, genera variaciones de la presión intratorácica, es lo que están explicando el mecanismo de la FA, con incremento de retorno venoso, llevando un incremento de la precarga del ventrículo derecho y una poscarga del ventrículo izquierdo, y esta sobrecarga ¿no?, del ventrículo izquierdo causa una distensión atrial, inclusive del ostium, de la entrada, ¿no?, de la vena pulmonar, a corte periodo refractario y una condición atrial. Entonces, de alguna manera, el SAOS, apnea obstructiva del sueño, es un factor de riesgo independiente para que cause FA. Entonces, puede coexistir el SAOS, ¿no? Puede coexistir con diabetes, con obesidad, ¿no?, mayormente, ¿no?, obesidad moderada, severa, hipertensión y falla cardíaca. La obesidad también es otro factor de riesgo modificable, también está asociado con el incremento de FA. La obesidad con sobrepeso tiene mayor incidencia, prevalencia, severidad y presión de FA comparada con sus contrapartes normales. Y ya se sabe que la obesidad está asociada pues, con un síndrome cardiometabólico, ¿no? Hipertensión, diabetes, difusión anatonómica, SAOS también, ¿no? Entonces, todo esto genera un sustrato susceptible para el FA, ¿no? Voy avanzando porque ya me quedan 20 minutos. Diabetes, también conocido, otros factores modificables, ¿no? Dice que también parece conferir un riesgo incremental de FA, ¿no? Entonces ya también hay una entidad llamada cardiomiopatía diabética. Esta cardiopatía diabética lleva disfunción sistólica y diastólica, ¿no? Presión ya incrementada y remodelamiento atrial. También va a haber acá disfunción, ¿no?, neuropatía autonómica, ¿no?, que va a llevar a una sobreactividad simpática y también remodelamiento neural. El hipertiroidismo como un factor de riesgo modificable también, ¿no? La presencia de FA también es frecuente en pacientes con hipertiroidismo. Fluctúa entre el 10 a 15% y su riesgo es 16 veces más que la población eutiroidea. O sea, un paciente hipertiroideo tiene el riesgo de 6 veces de desarrollar FA. Y el riesgo es más alto en hombres, en ancianos y pacientes con tirotoxicosis, en este caso por T3. Por T3 alto, más que por T4 elevado, ¿no? El mecanismo, bueno, igualito, acortamiento del potencial de acción y el periodo refractario, va a haber incrementada actividad ectópica atrial, elevación de la presión de la aurícula izquierda y incrementada masa del ventrículo izquierdo y relajación deteriorada, ¿no? Bueno, entre otros se cita el embolismo pulmonar, también que es un factor de riesgo modificable. Voy avanzando mejor, pero que no me queda poco tiempo. La enfermedad renal crónica también incrementa el riesgo de desarrollar FA. El ejercicio, pues dice también. ¿Por qué? De una manera, porque dice la vida sedentaria incrementa el riesgo de FA, mientras que el ejercicio moderado es protector. O sea, hay que hacer un poquito de ejercicio, ¿ya? Es protector contra FA en hombres y mujeres, eso hay que hacer ejercicio. O sea, no hay que ser sedentarios. El alcohol, la mayoría por ahí la gente que toma licor, fiestas, la FA es la rima más común asociada con el consumo de alcohol. Entonces se habla de que hay una cardiopatía alcohólica. Bueno, acá solamente para ver las asociaciones, ¿no? La edad, hipertensión, todo lo que hemos hablado, obesidad, ¿no?, es la asociación. Acá están los niveles de asociación. Ya paso hablando mejor, voy avanzando. La FA postoperatoria, como ya se mencionó anteriormente, va a complicar la cirugía cardíaca y también puede ser la cirugía no cardíaca del 15 al 63% de pacientes, ¿no? Acá está, pero es menos frecuente, de 0,3 a 13,7%, y mayormente en cirugía torácica y cirugía colorectales. ¿Y cuáles son los factores de riesgo clínicos? Edad avanzada, varones, hipertensos,
FA previa, enfermedad valvular mitral, falla cardíaca, difusión diastólica, entre un montón de factores de riesgo clínico que pueden ocasionar FA postoperatoria, ¿no? Y mayormente se da dentro de las 24 o 72 horas después de la cirugía. Ahora, si no hay historia previa de FA, es autolimitada, ¿no? Si hay un episodio previo, puede terminar la mayoría de 24 horas, terminan los pacientes, ¿no? Y puede recurrir inclusive entre los días 6 a 30 después de la operación en el 25% de los casos. También conlleva un riesgo de stroke 2 a 4 veces a los 30 días. Bueno, en cuanto a la parte del cuadro clínico, hay que tener en cuenta, ¿no?, la FA sintomática. Entonces, ¿de qué va a depender los síntomas? Va a depender mayormente porque a veces hay pacientes que vienen a la consulta por otra cosa. Y bueno, ¿no?, me siento cansado, todo me dice, ya te escucho al anciano, al paciente de 70 años y veo que está con FA. Está tranquilo. O sea, pues va a depender entonces de la frecuencia ventricular, del estatus funcional que tenga este paciente, de la duración, de la presencia y la severidad de cardiopatía estructural. Entonces va a haber, de hecho, va a haber un compromiso hemodinámico en el paciente, ¿no? Entonces va a haber una pérdida coordinada de la contracción llana y pues una contracción atrial, como debe ser. Rápida frecuencia ventricular, reducido gasto cardíaco en el paciente con cardiopatía coronaria, y también ocurre en pacientes sin cardiopatía coronaria. Esto puede haber porque va a haber una disfunción del flujo microvascular que va a resistir a nivel del corazón. La FA con una frecuencia cardíaca crónica, o sea, si tenemos un paciente que está pues mal, o sea, nunca ha sido tratada, así dice, nunca se ha tratado, y maneja frecuencias de 120 a 130, de hecho va a conducir o va a llevar lo que llamamos nosotros cardiomiopatía mediada por taquicardia y falla cardíaca. Ya se mencionó el riesgo que tienen con el defecto cognitivo, ¿no?, enfermedad de Alzheimer y demencia cerebrovascular. Voy avanzando mejor, más rápido. Bueno, acá hay que tener en cuenta siempre las guías, ¿no? Tenemos una guía europea, que es la Sociedad Europea de Cardiología, y la guía norteamericana, que es la AHA, ¿no?, y el JAC o la ACC. Hay que tener, siempre digo a mis alumnos, ¿no?, en estas dos escuelas, siempre los británicos son más, o los europeos son más metódicos, son más teóricos, y se aprende más. En cambio, el norteamericano, la escuela norteamericana es más práctica. Igual que en el inglés. Si tú quieres aprender inglés del bueno, tienes que estudiar en inglés británico. Pero si tú quieres ser más práctico, salir a aprender rápido, te vas al norteamericano. Algo así es también en cardiología, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay que tener aquí ya la objetividad de los síntomas, ¿no? Hay una escala de severidad de síntomas de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, ¿no? Hay también inclusive escala de síntomas de la Asociación Europea del Ritmo, el ERA, la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco, y esto va a estimar las consecuencias funcionales de síntomas en pacientes con FA. Es un análogo a la ANIJA, por ejemplo, en este caso. Acá está para que lo vean después detenidamente, ¿no?, la clasificación, ¿no?, de la sociedad canadiense, clase 1, clase 4, inclusive ponen clase 0 a que es asintomático, que no tiene FA, y como a medida que avanzan los síntomas, ¿no? Y este es el ERA, ¿no?, escala de síntomas de la Asociación de Ritmo Cardíaco Europeo. Se hablan de otros tipos, ¿no? 1, 2A, 2B, 3A, 4. La 4 es discapacitante. La FA asintomática, no sé, le mencioné a ese paciente que lo vimos en la consulta, ocurre frecuentemente en un tercio de pacientes con FA y hasta el 65% de episodios de FA, ¿no? Y este FA silente puede ser advertida en el examen físico, como ya se le mencionó. Lo examinamos, escuchamos los ruidos cardíacos, el sistema cardiovascular y encontramos que está con una frecuencia, en este caso un ritmo que no es arrítmico, ¿no?, en este caso FA, o el pulso deficitario, por ejemplo, ¿no? El tomo seca que se comprueba que tiene FA. Entonces, como ya se mencionó, hay un riesgo de tromboembolismo, ¿no? Causa stroke mayormente, y son strokes cardioembólicos, ¿no? Como voy avanzando mejor. Esto es importante, la estratificación de riesgos de stroke. Antiguamente, cuando yo hice cardiología, se hablaba primero del CHADS 2, nada más, ¿no? Clasificar los pacientes de riesgos bajo 0, moderado 1 a 2 y alto riesgo 3 a 6. Pero había una limitante, que era una inadecuada discriminación del riesgo.
y acá muchos pacientes tenían riesgo intermedio del 60%, no se sabía darle un antiplaquetario o anticoagulante oral. Entonces no era sensible para identificar pacientes con FA. O sea, como no estaba bien este score, se pasó al otro. Este apenas es el chat inicial que había, ¿no? Chat C de falla cardíaca congestiva, bueno, acá le pone el término de falla cardíaca congestiva, H de hipertensión, A de edad, H en inglés, más de 75 años, D de diabetes mellitus y S2. Saca dos puntajes, 2 puntos, a la presencia de stroke, inclusive de IT, ataque isquémico transitorio, ¿no? El puntaje máximo era 6. Pero apareció ya el otro, ¿no? Algo así, el que se usa actualmente, es el CHAS-2-PASC. Y acá agregan 2 factores adicionales, aparte del que se mencionó, ¿no? Sexo femenino y enfermedad vascular. Y acá sí tiene la ventaja de discriminar la probabilidad de riesgo en pacientes, o sea, aquí ya determina pacientes con menor riesgo, y es el mejor, ya valida prácticamente por la mayoría de estudios en cardiología, que es el mejor identificar pacientes de bajo riesgo verdaderos. Entonces solamente debe tener los puntajes en cuenta, de bajo riesgo 0, riesgo intermedio 1 y alto riesgo 2 o más. Entonces este score que sí debe usarse en todo paciente que viene con FA a la emergencia o a la consulta, estratificarlo con este escala. Está entonces validado por la ICC, la ALAJA y la Sociedad Europea de Cardiología. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si tenemos un paciente valvular protésico, tiene que recibir anticoagulación siempre con inhibidores de la vitamina K. Y aquí hablamos de la famosa warfarina. O sea, todo paciente protésico con válvula protésica tiene siempre que usar warfarina, no los otros anticoagulantes. Igual aquellos también que tienen inclusive estenosis mitral moderada hasta severa. Y acá está el score, ¿no? Otra vez C de falla cardíaca congestiva, H de hipertensión, A de edad, más de 75 años, será 2 puntos más, ¿no? Diabetes mellitus, S2 es en caso de stroke, otra vez. B, enfermedad vascular, B chica, infarto miocardio previo, enfermedad arterial periférica, la edad A, entre aquí A, entre 65 y 74 años, acá hace un puntaje, 1, y la categoría sexual, ¿no? Género femenino, 1. Entonces, el puntaje máximo es 9. Hay otra también, si vamos a adoptar, ¿no?, el uso de anticoagulantes orales o los directos, hay que también estratificar el riesgo de sangrado, porque este paciente puede también con esos anticoagulantes tener un riesgo de sangrado, también hay que estratificarlo de alguna manera. Entonces, la anticoagulación oral debe asociarse con un incremento de riesgo de sangrado. Entonces, se ha visto que 44% de pacientes con FA tienen uno o más contraindicaciones para anticoagulación a largo plazo. Entonces es importante establecer también a la hora que el paciente recibe su anticoagulación a largo plazo, tener su estimación de riesgo. Y hay varios modelos, el Hasbled, el Hemorrhage, el ATRA, el Orbit. Y todos han sido validados en poblaciones con FA. Acá está el score Hasbled, ¿no? H de hipertensión, A de función hepática renal anormal, S de stroke, B de sangrado, INRL de INR lábil, o sea, que varía rápido. La edad de más de 65 años elderly y de drogas y alcohol. Un puntaje máximo de 9. Acá están los otros scores también que se pueden usar, pero mayormente usan el Haslet, este de acá. Hay el Hemorrhage, está aquí el Atria y el Orbit, ¿no? Entonces, de todos estos scores que se han visto, el que más es más valedero es el Haslet, porque dice que va a predecir mejor el riesgo de sangrado intracraneal. Entonces, acá es el point, ¿no?, el punto final, sangrado intracraneal. Eso hay que evitar que llegue a estos pacientes. Entonces se van a categorizar en riesgo bajo, intermedio y alto, de acuerdo al score de 0 a 1, que es riesgo bajo, 2, riesgo intermedio, y 3 a más, respectivamente. Entonces, por ejemplo, si tienen un paciente con un score más de 2, sugiere un riesgo de sangrado mayor de 1.9% al año, ¿no? Y un score de 5 sugiere un riesgo de un 12.5 al año. Entonces el riesgo de sangrado intracraneal es alto, ¿no?, a medida que avanzamos en ese score. Hay que tener en cuenta que esta estimación no es un fenómeno estático, o sea, siempre va a haber factores que van a aparecer o van a desaparecer, ¿no?, o controlarse, ¿no? Entonces hay que ver que siempre es su paciente ve de esto, ¿no?, su score.
Ahora es importante eso, si tenemos un paciente, identificamos que tiene un score de riesgo alto, por ejemplo, es un renal crónico, hepatópata, tiene más de 65 años, ha tenido secuelas de stroke, entonces su score es alto, ¿no? Pero esto no indica, o sea, como dice acá, un score de riesgo alto no es una razón para retirar la terapia. O sea, no lo voy a retirar su anticoagulante. Pero eso sí, tiene que ser cuidadosamente seguido, ¿no? Debe promover una revisión cuidadosa y seguimiento así exhaustivo al pacientito, el lábil, ¿no? Que puede sangrar, ¿no? Y así como esfuerzos agresivos para mejorar los factores de riesgo. Entonces hay que tratar esos factores de riesgo que de alguna manera van a conllevar a que tenga mayor sangrado. HTA no controlada, INR lábil, anemia, insuficiencia renal hepática. Entonces aquí hay que hacer un control muy riguroso de nuestro paciente que va a tener un riesgo de sangrado. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de sangrado para pacientes anticoagulados? Acá estamos otra vez. Factores de riesgo de sangrado modificables, hipertensión, pues son modificables, hay que controlar la presión arterial, el INR lábil, ¿no? Medicaciones que van a predisponer a sangrados, o sea, no evitar que use, pues, ¿no? Por ejemplo, AINES, exceso de alcohol, factores potencialmente modificables, la anemia, función renal deteriorada, factores de sangrado no modificables, la edad, ¿no? Stroke, bueno, entre otros, neoplasias acá. Bueno, yendo a la evaluación inicial, faltan 5 minutos, ¿no? Sigo avanzando, ¿no? Voy a quitar tiempo al Sí, otro doctor, expositor. unos 10 minutos más. Ya, 10 nomás ya. En la evaluación final, perdón, inicial. Entonces siempre hay que evaluar el patrón de la arritmia, las causas subyacentes, condiciones cardíacas, y siempre historia completa, y siempre acá, siempre lo digo a los alumnos, buen examen físico. Si no examinan a sus pacientes, no detectan la arritmia, no detectan la FA, van a fracasar. Y vienen los otros, ¿no? Los demás auxiliares, ¿no? Laboratorio, imágenes, CKG, JL24. Bueno, para ver de FA, prácticamente en el EKG, clásicamente son 3 características. La presencia de intervalos R irregulares, ausencia de ondas P, y las famosas ondas F minúscula, porque hay unas ondas F mayúscula que es de Flutter, que van a oscilar entre 350 y 600 latidos por minuto. ¿Ya? Estas ondas F pueden ser de baja amplitud, pueden ser finas o gruesas. ¿Ya? Inclusive se ha visto hasta AKGs que parecen ritmo sinusal, pero no se ve la onda P. Con ajuste se pueden ver esas ondas F, ¿no? Acá, por ejemplo, clásicamente un paciente con FA y con bloqueo de la rama derecha, inclusive. Entonces llevaron EKG en la primera clase, ¿no? Estarán expeditos entonces a detectar, hacer EKG. O otro acá, por ejemplo, acá no se nota casi nada las ondas P. Se dan cuenta, no se ven las ondas F, ¿no? Parece un ritmo sinusal, nada se ve. Es inaparente. Las ondas F no aparecen acá. Acá esto es lo diferente. Ven como otros se confunden acá como si fuese un flute, pero no es así. Es porque hay mayor dilatación de la aurícula izquierda. Esta es una FA, o respuesta alta. Y si una respuesta ventricular se divide en más de 100, punto de corte es más de 100 y menos de 100. Más de 100, respuesta alta, menos de 100 o hasta 60, 100, controlada, y menos de 60, frecuencia ventricular baja. Y acá para comparar siempre FA, que está acá a la izquierda, con Flutter, acá están las ondas F, como una sierra, que siempre se ve la derivada de cara inferior, o sea, en 2, en 3 y una vez. Este es Flutter, ¿ya? Esto es FA, no confundir. Nos voy avanzando. Este es otra, en este caso son otros ritmos que debe distinguirse. La taquicardia atrial multifocal, acá va a haber diferentes morfologías de la onda P. Esto ya lo dejo a los expertos. El flúter atrial, aquí está. Cómo se convierte, ¿no? De FA a flúter, aquí se ve. Está por aquí. Otros dicen que hay un fibrilo flúter, por ahí en la escuela antigua decían que pueden estar los dos a la vez, por eso le dicen que es fibrilo, o sea, fibrilación más flúter. Voy avanzando. Acá cuando ya aparece, por ejemplo, acá el síndrome de preexcitación, ¿no? Cuando es el Wolf-Parkinson-White, por ejemplo. Este es un ritmo sinusal, pero con Wolf-Parkinson-White. Y esta es una FA.
Pues aquí ya no hay ritmo sinusal con excitación. Asusta este EKG, ¿no? Cualquiera que lo ve en la emergencia asusta. Pero es una FA con preexcitación, no es taquicardia ventricular. Manejo, bueno, yo creo que ahí termino, me parece, porque es bastante. Solamente tener en cuenta estos 4 conceptos. Esto lo voy a dejar ya para quizás una segunda parte, no sé, en otro momento. Hay que tener en cuenta solamente estos 4 principios de manejo. Prevención de la embolización sistémica, prevenir que haya embolizaciones que se lleva cuando vaya a nivel cerebral mayormente o a nivel renal. Control de la frecuencia ventricular, restauración y manejo del ritmo sinusal y modificar los factores de riesgo. Entonces, estos 4 pilares son importantísimos en el que el manejo de la FA. Bueno, ya hablaré de las guías, pero creo que ya no hay tiempo. Me parece que ya se acabó el tiempo, porque no me medí mucho. Hay solamente las guías para hacerlo recordar de Bueno, 2014. pues sí, doctor. ¿Perdón? Dime. Bueno, ¿Sigo? doctor, tenemos algunas preguntas. Ah, ya. Bueno, entonces ya Es- terminaré esto. Me he quedado en la mitad todavía. eh, Ya solamente para sí, dar doctor, unas creo cuantas que palabritas nomás. este, Solamente que existe una guía 2014 de la AJA, 2016 de la Sociedad Europea. Hay una reactualización de la guía norteamericana 2019. Y bueno, ahí viene todo el manejo, ¿no? Que ya, quizás ya pasará a otro momento, ¿no? Ya. bueno, doctor, tenemos acá algunas preguntas de parte de nuestra compañera Tercy Centeno, quien dice: muchas Ya. gracias por su ponencia, doctor. En el caso de pacientes con fibrilación auricular tipo permanente, ¿qué factores se consideran para ya no retornarla al ritmo sinusal? Básicamente, pues si vemos que es permanente, hacemos una evaluación clínica, ¿no? Si está, ya, se determina que tiene en el EKG FA. Vemos el corazón, hacemos su ecografía cardíaca, tenemos un corazón dilatado, baja presión de eyección, dilatación de la aurícula izquierda, ya no tiene pues lugar mantener el ritmo. Entonces aquí entra la otra estrategia. Hay que disminuir, mantener, por lo menos mantener la frecuencia ventricular dentro de lo posible, ¿no? Mantenerlo en 70, en 100. No está dicho, por lo menos no se sabe cuál es la frecuencia ventricular meta, ¿no? O sea, el target. ¿A cuánto debo llegar? Una escuela preconiza que debe mantenerse en menos de 100, otro dice que debe estar en 60. Pero lo importante es que en ese rango se mantenga, no llega a 120, a 150, porque como ya se mencionó, puede llevar también en la misma FA, puede con frecuencia alta, puede llevar pues a una cardiopatía inducida por la misma taquicardia. Entonces, si vemos que ese paciente, vemos que está con su corazón dilatado, ya de nada vale cambiarlo a ritmo sinusal, solamente hay que mantener una frecuencia ventricular, nada más, solamente eso. Y bueno, la estrategia que tiene que tomarse de anticoagulación, ¿no? Gracias, doctor, por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta por parte de nuestra compañera Evi Yamil Guamán. Doctor, gracias por la ponencia. En el estudio ecocardiográfico, ¿qué hallazgos podemos encontrar en pacientes con FA? Como le mencioné, ¿no? Depende mayormente, como le digo, es frecuente que haya, en este caso, hay dilatación de la aurícula izquierda. Otros, que es prevalente en nuestro país, hay cardiopatía valvular. Y ahí está la estenosis mitral, inclusive la doble lesión mitral. La doble lesión mitral quiere decir que hay insuficiencia y estenosis mitral. Vamos a encontrar también disfunción diastólica. Entonces, ya en esas imágenes de ecografía, ya es prácticamente, pues, ya son patognomónicas, ¿no? Que ya tiene, pues, una cardiopatía inducida por FA, o una misma valvulopatía mitral que también ha llevado a FA, ¿no? Entonces, eso mayormente vamos a encontrar un paciente con esa valvulopatía, con ese FA, ¿no? Ah, bueno, doctor, tenemos acá otra pregunta no dice remitente, pero y dice: doctor, gracias gracias Sí, por no te la ponencia. escucho. En manejo de emergencias, ¿nos puede hablar cuándo se usa cardioversión eléctrica? Mayormente Eh, cardiovascular eléctrica se da a la aquellos dice: doctor, pacientes. gracias. Ujú. ¿Qué? ¿Qué? Cardiovascular eléctrica, ¿no? Si encontramos un paciente con inestable prácticamente, hipotenso, en shock Sí, cardiogénico, doctor. con FA, se le puede hacer cardiovasión eléctrica con baja dosis de joules, ¿no? 60, 80, 100 joules. Esa es mayormente la cardiovasión eléctrica.
Ahora, si hay pacientes estables, se hace la calibración farmacológica. O sea, son antiarrítmicos. Acá en este mes usamos amiodarona, ¿no? Por lo menos la amiodarona convierte a ritmo sinusal, pero hay que hacerle pues también con un monitoreo cardíaco, pues, estar con su monitor, porque si tú le infundes amiodarona en endovenoso, te causa hipotensión. Entonces hay que verificar cómo va la presión arterial mientras estás infundiendo la amiodarona, ¿no? Y se ve pues que más o menos en 24 horas hasta 48 horas va a revertir. Entonces si cardioverte, ya, seguimos con la amiodarona, pero ya en vía oral. Soy mayormente, entonces, cuando respondo a la pregunta, cardiovasión eléctrica en pacientes inestables, mayormente. Bueno, doctor Miguel Pachas Vargas, estamos agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que tomó para usted compartir sus conocimientos y experiencia en este curso sobre tópicos de medicina. Le agradecemos su apoyo a la escuela. Esperemos que tal vez lo pueda seguir brindando y muchas gracias. Sí, pero justo falta el manejo, falta la parte 2. Ya. Sí, doctor, tal vez lo podamos hacer en otra Y ocasión. en otro momento, si hay tiempo, ya queda pendiente de la parte 2. Justo llegó a la mitad de la exposición. Sí, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Quizás si No, dispondría ahora poder realizar la parte de manejo, estaríamos muy agradecidos, doctor. ya, pero ¿qué hora le pondrías? No sé, pues. Puede Doctor, ser si en dispondría de... la siguiente ponencia de mañana de la O doctora quizás, Belis, creo. doctor, quizás si dispone de tiempo ahora, podría continuar con su presentación. Disculparía la interrupción, doctor. Ah, ¿sigo? Pero no está, no vienen los supositores de crisis asmática. Bueno, quisiéramos pedirle que pueda continuar con la presentación, doctor. Sigo entonces. Coordinaríamos con el siguiente ponente, doctor. Entonces sigo. Sí, doctor, muchas gracias. Disculpe la interrupción. Ah, ya, entonces me quedé en el número. Son 150. Muchas gracias, doctor. Ya, pero te voy a... ¿Dónde me quedé? Ah, justo me queda provisión de manejo. Ya, esto. Bueno, entonces, principio, en este caso vamos a hablar ya de lo que es la prevención de stroke. Hay que tener en cuenta este cuadrito, por ejemplo. Si tenemos un paciente con estenosis mitral mecánica, ¿no? Hay que ver, primero identificar a nuestro paciente. Si es portador de una válvula cardíaca mecánica o estenosis mitral moderada y severa. Si ya se detecta que tenemos un paciente portador de una válvula protésica, nos vamos de frente a usos antagonistas de vitamina K. Inclusive acá que ya ustedes ya deben estar un poquito ya familiarizados con los niveles de evidencia, porque esto ya es medicina basada en evidencia. Entonces el nivel de evidencia es 1A, o sea, sí tengo que usar antagonistas de vitamina K, sea warfarina. Si no son portadores de válvula cardíaca mecánica, protésica, o no hay estenosis mitral moderada o severa, hacemos en nuestro CHAS-PAX. ¿Se dan cuenta? Este es básico, este cuadrito es básico. Si vemos que hacemos toda nuestra estratificación, contamos que es 0, no le damos antiplaquetarios, nada. Si es 1, inclusive acá, bueno, que la evidencia es 3B, ¿no? Es un poquito baja, ¿no? Si es 1 el puntaje, debe considerarse anticoagulantes orales. Debe. Y si es más de 2, se indica anticoagulación oral. Entonces acá hay que ver esto, ¿no? Estimar contraindicaciones, siempre, todo este manejo siempre es individualizado, ¿no? Y acá entonces entra el otro grupo de anticoagulantes orales, ¿ya? Que son los no antagonistas de la vitamina K. Llámese pues la Vigatrá, y lo que lo vamos a hablar dentro de poco, ¿ya? Puede haber otra opción, que puede inclusive ya hacer una terapia no farmacológica, inclusive que indica ya ocluir esa orejuela izquierda, como se mencionó anteriormente, se ocluye la orejuela izquierda, porque esta orejuela izquierda es una estructura anatómica de la orejuela izquierda que origina trombos. Entonces, puede considerarse el cierre ya inicial
En otras latitudes acá no hay eso, por lo menos. Bueno, es en Lima, quizás puede haber unos institutos nacionales de INCUAL, por ejemplo, pueden cerrarse con dispositivos la orejuela izquierda. Ahora, si vamos de la terapia antiplaquetaria, y acá siempre el protagonista principal es la aspirina, se asocia con una reducción modesta del 22% en la incidencia de stroke. Pues muy bajo, si se dan cuenta. ¿Ya? Corresponde a una reducción de riesgo absoluto de 1.5% al año respecto al placebo. O sea, la aspirina no es una opción de tratamiento viable, para tener en cuenta. O sea, no podemos usar en stroke. ¿Ya? Ahora, si yo combino aspirina con clopidogrel, es superior a la terapia de aspirina sola. Entonces, la reducción de riesgo es del 28%, pero se asocia a riesgo de sangrado mayor, ese es lo malo. ¿Ya? Entonces, tienen que tener mucho cuidado si yo combino aspirina con clopidogrel, con antiplaquetarios, comparable con la warfarina. Ya, seguimos. Hablando de la antagonista de la vitamina K, ¿no? En este caso, la famosa warfarina. Entonces, acá sí, si se dan cuenta, comparando, ¿no? Aspirina, 22%. Aquí sí reduce el stroke 64%, acá sí es mucho mejor. Entonces aquí la warfarina es mucho mejor que la aspirina, ¿no? Entonces hay una reducción de riesgo relativo de 39% para stroke y 29% para eventos cardiovasculares. Pero lo malo, el otro punto en contra, que incrementa el riesgo de sangrado, ¿no? Se aumenta más el sangrado de mayor de 70% comparado con aspirina. Inclusive la aspirina se ha comparado con la dupleta, pues aspirina clopidogrel, y es mucho mayor, ¿no? Es superior a la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con F alto riesgo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Igual, la reducción de riesgo de stroke con warfarina en pacientes con FA paroxística, porque también se usa eso, es similar en pacientes con FA persistente permanente. Entonces, acá vemos que la incidencia anual estimada de sangrado asociado con warfarina es del 0,6% para sangrado fatal. ¿Ya? 3% para sangrado mayor y 9,6% para sangrado menor. El riesgo de sangrado parece ser alto durante el primer año de tratamiento, hay que tener en cuenta eso. Acá la meta importante es el famoso INR, ¿no? Que siempre se usa el tiempo de protombina. Es de 2 a 3%. De 2 a 3. Es el INR la meta. Pero si tenemos un paciente que tiene alto riesgo de embolización, hay que subir un poquito su INR, 2.5 a 3.5. Entonces, aquel que tenga paciente que sea portador de válvula protésica o tiene una estenosis mitral severa, su INR base tiene que ser 2.5 a 3.5. ¿Ya? Entonces acá, si tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente que tiene stroke, está con dosis terapéutica de warfarina, de 2 a 3 hay que elevarlo un poquito, inclusive otros años cuando hay stroke isquémico elevar 3 a 3.5, pero hay que tener mucho cuidado porque esto, el paciente debe ser muy estrechamente manejado, ¿no? Porque si no, se toca, se te sube INR a 4, 5, 12 y ya se ha sangrado, ¿no? Lo malo de la warfarina, que tiene una estrecha ventana terapéutica, entonces se requiere monitoreo periódico, INR y ajuste de dosis, inclusive interacciones farmacológicas, tener mucho en cuenta eso, y las dietas, ¿no? Pueden escuchar ustedes, ¿no? Que no consuma verdura, no consuma cosas vegetales verdes porque interfieren, pues, porque interfiere con la acción de la warfarina. Y aparte también la warfarina tiene recién un inicio de acción un poco prolongado, y de media prolongada en 6.12 horas. Recién al tercer día también iniciado tratamiento, recién se llega a la INR base, ¿no? Esta es la otra familia, los NOACs, o sea, anticoagulantes orales no antagonistas de vitamina K. Y acá pues tenemos el dosimetría del factor 10A, que es el rivaroxaban, el famoso Xarelto, el apixaban, el doxaban y dosimetría directo de la trombina, que es el dabigatran. Entonces son 4 tipos, ¿no? Son los NOACs, o también dicen directos, TOACs, también es el otro nombre. Entonces no son tan efectivos como warfarina para la prevención de stroke y tratamiento de tromboembolia en pacientes con enfermedad valvular, y son mucho más seguros respecto al riesgo de, ¿no? En este caso, de hemorragia intracerebral comparados con BCA, con los warfarina.
Y tiene varias ventajas, eso es lo bueno de los NOACs: rápido inicio de acción, efecto terapéutico predecible, farmacodinámica menos compleja, limitadas interacciones dentales y farmacológicas y estable perfil de coagulación. Eso es lo bueno de estos fármacos, que no hay mucho que hacer en monitoreo, ¿no? O sea, no se saca pues el TPI y llenar a cada rato como la warfarina. Acá está el mecanismo de acción, para solamente decirles rápidamente. Acá está la caja de coagulación, la acción del factor 10A, y el activador inhibidor directo de la trombina, que es el dabigatran, ¿no? Aquí actúa el dabigatran, y aquí actúa el pexaban y rivaroxaban. Bueno, no hay mucho que hablar de dabigatran, lo dejo ahí para que lo lean, pero el medicamento principal entonces es el inhibidor directo de la trombina. Entonces, mayormente estos fármacos, tanto el dabigatran, o el rivaroxaban, el apixaban y el oxaban, se usan en FA no valvular, por si acaso. O sea, un paciente que es portador de válvula protésica no le vas a dar pues estos fármacos, sino ahí le das warfarina. Y acá están más o menos las principales propiedades, ¿no? Dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, para que lo lean. Yendo ya a las guías, ¿no? Prácticamente tenemos acá nivel de evidencia 1, clase de recomendación y nivel de evidencia, siendo el máximo, ¿no? Y acá están, pues, ¿no? La warfarina es 1A, la dabigatran 1B mayormente. Entonces aquí le gana la warfarina para pacientes portadores de válvulas protésicas o extensión mitral moderada severa. Entonces hay que tener en cuenta esto. Pacientes portadores, o vuelvo a recalcar, pacientes portadores de válvulas mecánicas o con reumática moderada severa, SFA valvular, hay que prevenir aquí el stroke, que es mucho más alto, ¿no? Bueno, acá hablan de los estudios, acá comparan dabigatran con warfarina, voy avanzando acá, y siempre acá dice, ¿no? En caso de válvulas protésicas, acá hablan de las bioprotésicas porque hay otro tipo de pacientes que usan las famosas válvulas de chancho o de cerdo. Esas son las bioprotésicas. Acá sí el manejo es un poco diferente, no es como una portadora de válvula protésica, ¿no? Una metálica, por ejemplo, ¿no? Acá es una bioprotésica. Acá sí dice que es costumbre dar warfarina por 3 a 6 meses. Y de ahí nomás, ya no más. O sea, no le das anticoagulación crónica. Y solamente le das aspirina. Esa es solamente la variante, por si acaso, aquellos pacientes portadores de válvulas bioprotésicas. Bueno, presión de estómago de pacientes con FA y enfermedad renal crónica. Bueno, ahí está. Ya se sabe. Igual también importante hay que tener esto, ¿no? Puedes dar solamente si tienes falla renal, por ejemplo, es una de poblaciones de 15 de creatinina, puedes darle, podría ser razonable escribir warfarina o apixaban. Acá está el nivel de evidencia. Intervenciones no farmacológicas o de la escuela izquierda. Siempre, entonces acá está implicado en la génesis de la... ¿Puedes darme unos 2 minutos? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Dame 2 minutitos, por favor. Un ratito. Ya, doctor. Dame 2 minutos. Esto es lo que mencionaba, que hay intervenciones no farmacológicas que pueden de alguna manera paliar la FA, ¿no? En este caso se habla pues de la exclusión de la orejuela izquierda, ¿no? Hay varios abordajes: endocárdica percutánea, epicárdica y la colocación de dispositivos. Básicamente es esto, ¿no? Colocar un amplatzer para cerrar la orejuela izquierda. Es un cierre percutáneo. Y hay ciertas indicaciones que están ahí. Obviamente cuando hay trombocitopenia, coagulopatía, sangrado recurrente, pobre tolerancia a los anticoagulantes, entonces preferimos cerrarle la orejuela izquierda. El nivel de recomendación 2B más o menos mayormente. Acá están las indicaciones para el cierre de la orejuela izquierda y las contraindicaciones. Como ya se mencionó, el control de la frecuencia ventricular es importante, ¿no? En este caso, para prevenir inestabilidad hemodinámica, mejorar los síntomas y mejorar también la capacidad funcional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fármacos que se usan, no? Lo que ahora es el nodo AB, orales y endovenosos.
Y hay que siempre corregir las causas secundarias de frecuencia ventricular rápida, ¿no? Durante el FPA. Entonces hay que corregir siempre la anemia, ¿no? Paciente anémico que tenga anemia de 7, hay que llevarlo por lo menos hasta 9 de hemoglobina. Pacientes hipertiroideos también hay que controlar su frecuencia ventricular. El dolor también puede causar esto, entonces lo calma el dolor y embolismo pulmonar, ¿no? Entonces, los beta bloqueadores y los bloqueadores canales de calcio no dispidínicos son la droga de elección y tienen una eficacia equivalente. Entonces, siempre, si hay falla cardíaca, hay que tener mucho cuidado cuando si vienen pacientes con falla cardíaca crónicamente o agudamente descompensada, no hay que dar beta bloqueadores inicialmente. En cambio, en cuanto a la digoxina, es menos efectiva, pero requiere mayor tiempo para alcanzar el control de frecuencia, ¿no? Y esto se puede considerar, si es que no te baja la frecuencia con beta bloqueadores, dale digoxina. Entonces se le considera como un fármaco de segunda línea. Igual, acá también se usa la amiodarona, ¿no? Puede ser considerado para el control de frecuencia ventricular cuando otros bloqueadores no son exitosos. Pero sí, la amiodarona endovenosa puede ser útil para el control agudo de la frecuencia ventricular. Y mayormente si tienen pacientes con FA y sin precipitación, de hecho, tienen solamente rápida cardioversión, pero mayormente es eléctrica, ¿no? Porque hay compromiso hemodinámico. Entonces, el control óptimo de la frecuencia ventricular en pacientes con FA es controversial, como ya mencioné, ¿no? Pero es importante que mantengan reposo, dice, una frecuencia cardíaca en reposo de 60-80 por minuto. Y si hace ejercicio, se le hace, por ejemplo, una prueba de esfuerzo y debe llegar de 90 a 115, esa es la meta, no debe llegar a más. Entonces, esa es la meta para control óptimo de la frecuencia ventricular. Inclusive ha habido estudios en los cuales un control de frecuencia más tolerante, en este caso, tenerlo menos de 100 en reposo, no es inferior al control estricto. O sea, el control estricto de la frecuencia es llevarla a menos de 80. O sea, no hay acá, pues aquí hay, pues, hay controversia todavía, ¿no? Bueno, acá están los fármacos que van a participar en el control de la frecuencia. Beta bloqueadores, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, mayormente es el vía oral. Para el control agudo no se usa, pero sí a largo plazo, que se dan cuenta ustedes, siempre usar la dosis más baja posible de todos los beta bloqueadores. Si tenemos bisoprolol de 5, usar lo mínimo, porque es tolerando, ¿no? 1.25, 2.5, ¿no? Y se titula de acuerdo a la frecuencia. Si lo toleras, aumenta la dosis. Puede llegar a 5 días hasta 20 miligramos de bisoprolol. Igual para el metoprolol, carvedilol y el bibolol. Hay que tener en cuenta que estos beta bloqueadores han modificado lo que es la sobrevida en pacientes con falla cardíaca. Entonces, esto se usa. No se usa pues el atenolol o el propanolol, sino esto que ha modificado lo que es la muerte, la mortalidad. Dentro de los bloqueadores canales de calcio se usa el liltiazem y el verapamilo, también son buenos. Pero hay que tener en cuenta que no se usa cuando tienen baja fracción de eyección, porque conllevan a mayor falla cardíaca. Entonces se prefiere mejor los beta bloqueadores. En cuanto a la digoxina, acá está, también se puede usar, ¿no? Y acá está en indicaciones específicas el uso de la amiodarona endovenosa. Si tenemos acá justo tenemos en este gráfico control de frecuencia, ¿no? Hay dos casos. En el control agudo de la frecuencia cardíaca, no de FA, si tenemos un paciente con fracción de eyección más del 40%, usas tu beta bloqueo o irritación de verapamilo. Y si no responde, le agregas digoxina. Y este es el blanco, tener una frecuencia cardíaca de reposo de menos de 110. Si tenemos una fracción de eyección menos de 40% o tiene falla cardíaca congestiva, hay que hacer la dosis más pequeña posible de beta bloqueo. Pero acá la puedo usar amiodarona. Y si no responden, puedes agregarle digoxina. Entonces hay que evitar también la bradicardia, que se vayan al otro efecto, ¿no? Que hagan su FA con respuesta baja, tampoco conviene, ¿no? En el control a largo plazo de la frecuencia, en este caso, de la frecuencia cardíaca, siempre hay que hacer una ecografía cardíaca, ¿no? Y acá está, siempre acá ponen, esta es la escuela más que nada europea, ¿no? Mantener un target, ¿no? Una frecuencia cardíaca de reposo inicial objetivo de menos de 100, 110.
y evitar la bradicardia. Eso tampoco debe llegar a 60, 50 por minuto. Y de acuerdo a la fracción de eyección, menos de 40, más de 40, se usan todos los medicamentos, ¿no? Si es menos del 40%, beta bloqueo más dioxina. Si es más de 40, acá sí, como se dan cuenta, puedes usar beta bloqueo, dioxina o bloqueo de canal de calcio no dihiperídrico, ¿no? Dilatación bilateral. Bueno, estas son las recomendaciones. Siempre los beta bloqueadores son nivel 1B, aparte de dioxina y dilatación, pero con fracción de eyección más del 40%. La Aló, ablación doctor. modo B, ¿perdón? Aló, doctor, disculpe, ya tenemos al doctor Cáceres, Ya, en ya, línea. ya. Ya eso, faltaba nada más esa partecita nomás. Ya, Muy bien, bueno, ya doctor. entonces quedamos ahí. Sí, doctor. Bueno, Listo. agradecerle nuevamente por la ponencia y el esfuerzo que tomó con usted compartir todos los conocimientos. En otro momento Y hacemos otro. gracias, sí, doctor. Y Ya, gracias a usted. Eso dejo de sería todo, presentarlo. chicos. Sí, Ya, Muchísimas doctor. gracias gracias, a ustedes doctor. por su atención. Gracias, gracias.